aquí tengo mi dominio del lado izquierdo, aquí tengo mi codominio del lado derecho, estoy tomando un subconjunto que es el unitario del 2 y el que tiene el 0 y el 1, entonces la imagen va a ser aquellos a donde fueron estos, ¿no? En el codominio. Entonces vamos a escribir, ¿quién sería la imagen de este C? Entonces la imagen de C, por definición, son todos aquellos f de A con A en C. ¿Sí? Pero como C solo tiene estos dos elementos, ¿quiénes serían? Bueno, tendría que escribirlo, ¿no? De esta forma sería f de todos los elementos que aparecen en C. Uno de los elementos es el unitario del 2. Otro de los elementos sería la evaluación del conjunto que tiene el 0 y el 1. Y serían todos porque C solo tiene estos dos. Entonces aquí se termina el conjunto. Muy bien. Ahora tengo que fijarme quién es f del unitario del 2 y quién es f del 0, 1. Bueno, entonces me voy a mi dibujo de acá arriba. ¿Sí? El 2, cuando lo mandé, ¿a dónde fue a dar? El unitario del 2, pues fue a dar a el vacío. Y el 0, 1, cuando lo mandé, fue a dar al 0, 1. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser la imagen? Pues lo tendría que escribir así. Sería el conjunto que tiene al vacío y el conjunto que tiene al 0, 1. ¿Sí? Entonces, en el esquema que hicimos antes, en el dibujo de acá arriba, ¿quién sería la imagen? Bueno, aquí tienes el unitario del 2 y el que tiene el 0 al 1. Entonces, en tu dibujo tienes que escribir a donde fueron, ¿no? Entonces sería el vacío, porque el unitario del 2 fue el vacío, y el 0, 1, porque el que tiene el 0 y el 1 fue a dar al 0 y al 1. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la imagen? Estos dos, los que estoy marcando aquí en verde, el vacío y el que tiene el 0 y el 1. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, fíjense, tomamos un subconjunto aquí en el dominio, que eran estos dos, y la imagen, ¿quién va a ser? Pues va a ser a donde fueran a dar, ¿no? O sea, al conjunto que tienen esos dos. En este caso, ¿no? Que nos da vacío y el que tiene el 0 y el 1. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a calcular ahora una imagen inversa. Muy bien, entonces... Maestra, perdón, Dime. yo tengo una duda rápida. Sí. Antes de determinar la imagen de los conjuntos, tenemos que determinar qué es C, ¿no? Ajá, claro. Sí. O sea, por Ok, ejemplo, la gracias. imagen, para calcular la imagen de algo, yo les tengo que dar el subconjunto del dominio. Ajá, o sea, fíjense que Ok, este C vive en es subconjunto del dominio. Y dice, bueno, quiero que calcules la imagen. Bueno, ya me diste mi subconjunto del dominio, yo te calculo la imagen. Ahora yo les voy a decir, sea de este conjunto, el que tiene al 0 y el que tiene al 0, 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, este es un subconjunto de B' y este es un subconjunto de B'. ¿Sí? Recordemos que B' era el que tenía el 0 y el 1 nada más. Entonces, los elementos de aquí son elementos de la potencia, entonces D es un subconjunto de la potencia de B'. Entonces, este es un subconjunto de la potencia de B'. Entonces, a ver, voy a tratar de escribir otra vez esto para que quede claro. Entonces, de este lado tengo la potencia de A', ¿no? Que ya habíamos enlistado los elementos y ya habíamos dicho quiénes eran. Era el vacío, era el que tiene el unitario del 0, el que tiene el unitario del 1, el que tiene el unitario del 2. Teníamos el que tiene al 0, al 1, al 0, al 2,
y el que tiene el 1 y el 2. Y por último tenemos al 0, 1 y 2. ¿Sí? Todo esto era lo que teníamos en la potencia de A'. Aquí tenemos nuestra función f, que va a ir a la potencia de B'. ¿Sí? Entonces aquí tengo la potencia de B', que ustedes ya la habían calculado, me habían dicho, los elementos son el vacío, el unitario del 0, el unitario del 1 y el que tiene el 0 y el 1. Sí, aquí tenemos a la potencia de B'. Muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo lo anterior? Quiero calcular una preimagen, ¿no? O sea, lo que quiero ahora es calcular la preimagen del conjunto D que les di. Entonces, ¿quién sería la preimagen de D? Sí, esa es la pregunta. Ok. Muy bien. Entonces, antes de empezar con la definición, pues vamos a analizar un poco esto. Voy a calcular una preimagen, entonces debo empezar con un subconjunto del codominio. Las preimágenes se calculan con subconjuntos del codominio. Y me dice el 0, el unitario del 0 y el que tiene el 0 y el 1. Ok. Entonces aquí tengo, del lado derecho, tengo al 0, aquí está, el unitario del 0, perdón, y el que tiene al 0 y el 1. Ok. Muy bien, la preimagen, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser todos aquellos en el dominio que cuando yo lo envié con la función fueron a caer estos dos que estoy enmarcando en verde. En la regla que vimos, en la correspondencia, me tendría que fijar, bueno, ¿quiénes fueron a dar al unitario del 0? ¿No? Entonces me fijo en la correspondencia que ya calculé. Y fíjense, aquí está el unitario del 0. Y los que fueron a dar a él fue el unitario del 0 y el que tiene el 0 y el 2. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, bajo la correspondencia, los que fueron a dar al 0 fueron el 0 y el que tiene al 0 y al 2. Estos dos fueron a dar al 0. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasó con el 0,1? ¿Quiénes fueron a dar al 0,1 bajo la correspondencia? Bueno, me fijo acá. Aquí está el 0 y 1. Sí, aquí está. ¿Y quiénes fueron a dar? Fueron el 0 y el 1 y el 0, 1 y 2. Entonces, para el 0 y el 1 que está aquí, los que fueron a dar a él fueron el 0 y el 1. Y el 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la preimagen? La preimagen van a ser la colección de todos aquellos que fueron a dar a todos los que me dijiste de D. Entonces, ¿quiénes van a ser? Pues va a ser el 0, el unitario del 0, el 0,2, el 0,1 y el 0,1,2. ¿Ok? Sí, entonces esa es la idea. Vamos a escribirla. Entonces, a ver, ¿cómo lo escribiríamos de manera formal? Pues sería ok. La imagen inversa de D sería aquellos elementos, que lo voy a poner así, conjuntos, bueno, elementos en la potencia de A', recuerden que son elementos en el dominio, tales que bajo la función fueron a dar a D. Tengo esto, ¿no? Esa sería la definición. Ok, entonces, ¿de aquí qué sigue? Pues serían todos aquellos X en la potencia de A', tales que cuando hice la intersección con B' fue a dar a D, o sea, fue un elemento en D. Pero esto lo podría escribir como los elementos en
la potencia de A', tales que la intersección con B', dice, fue un elemento en D, pero D tiene dos posibles, ¿no? El unitario del 0, ¿sí? Porque ese es el D que yo les di, el que tiene al 0, y el que tiene al 0, 1. Sería este o que haya pasado que X intersección B', pues fue el 0, 1. ¿Sí? Y bajo la correspondencia que les di, pues ya vimos quiénes son. ¿Quiénes son aquellos que fueron a dar al 0? Pues sería el que tiene al 0. Este fue a dar al 0. Al unitario del 0, perdón. Y este también fue a dar al unitario del 0. Sí, o sea, lo que está aquí serían aquellos que cumplieron que X intersección con B' fue el 0. Y ya son todos. Nada más vimos que esos dos fueron los que fueron a dar al 0. Y después a la lista hay que agregarle los que bajo la intersección pues fueron al 0, 1, que ya calculamos y vimos que era el 0, 1 y también el que tiene el 0, al 1 y al 2. Sí, los que están aquí a la derecha pues serían aquellos que fueron a dar bajo tu función al 0, 1. ¿Ok? Entonces la idea de la preimagen pues es muy simple, ya si lo analizamos, ¿no? Tienes tu función, aquí imaginen, tienen su función f, aquí es x, aquí es y, me tomo un subconjunto del lado derecho, o sea en el codominio, y me fijo quiénes fueron a darles, quiénes fueron a pegarles a esos elementos. Sí, entonces me fijo, por ejemplo, si tienes dos elementos, pues me fijo en uno. ¿Quiénes fueron a dar? Ah, pues este y este. Luego, entonces eso va a la lista, ¿no? A la lista de la preimagen. Aquí están, el 0 y el 0, 2. Me fijo aquí en el 0, 1. ¿Quiénes fueron bajo la función al 0, 1? Pues fue este y este. Entonces lo tengo que agregar en la lista, este y este. ¿Sí? Tenemos una gran ventaja, que son conjuntos finitos, entonces podemos como que ver quién fue al 0, ah, pues todos nada más fueron esta cantidad, ¿no? Que también es finita. Si cambiamos la función, si por ejemplo trabajamos ya con conjuntos infinitos, pues ahí puede ser menos obvia la descripción de la preimagen, o sea, sí necesitaríamos hacer como que más, ¿no? Porque no podemos como que observarlos todos. Para hablar de imagen, subconjunto del dominio y me fijo a dónde fue a dar, a todo lo que fue a dar. Para hablar de preimagen, subconjunto del codominio y me fijo de quién provino, o de quiénes son los que fueron a dar a ese subconjunto del codominio. ¿Okay? Pensemos en la función que va de z en z, tal que x lo envías a... O sea, cada elemento en z lo vas a enviar a menos x más 1. ¿Okay? Y yo les voy a dar un subconjunto del dominio, lo voy a tomar en el dominio, que se llame c. ¿Que quiénes va a ser? Van a ser todos los elementos en z, tales que z es mayor estricto que 2 y es menor estricto que 100. Sí, la pregunta es, ¿quién es la imagen directa? ¿O cuál es la imagen de C? ¿Quién es f de C? F de C van a ser todos los elementos que estén en el codominio, tal que sean imagen de un elemento, sí, pero un elemento que esté en este C que tú me diste. Entonces lo voy a escribir de esta forma, serían todos aquellos y's en Z, tales que este y se vea de esta forma, que sea f de un z, pero con z en C. Sí, esta es la definición de imagen de este subconjunto C. Okay. Entonces, ¿esto cómo lo puedo escribir? Ya voy a usar la función, voy a usar la descripción que tiene la función y mi conjunto C.